Gestión de archivos de texto. Ejercicio práctico. Tipos de sangrías. El propósito de esta lección es aplicar formato básico a un texto en Word usando los tipos de sangrías para mejorar la presentación del documento. Las competencias a desarrollar serían la competencia genérica: escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El atributo es manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. La competencia disciplinar del área de informática es identificar, ordenar, interpretar las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Cuando se elabora un texto, es importante la organización y la presentación del documento escrito, que va a influir en el ámbito de la imprenta o en este caso de la impresión. Se acostumbra a hacer uso de la sangría. El uso del procesador de textos Microsoft Word tiene múltiples herramientas de trabajo para mejorar la calidad de los documentos de texto cuando se trabaja en computadoras. Por eso, Word pone a disposición varias opciones relacionadas a la aplicación de la sangría. Existen diversos tipos de sangría aplicados a un texto. Podemos encontrar la sangría de primera línea, la sangría francesa, la sangría izquierda, la sangría derecha, entre muchas otras formas de dar la alineación al texto. Vamos a dar una definición de qué son las sangrías. Las sangrías son los espacios que hay entre el párrafo y el margen izquierdo o derecho. Por lo general, estas van a servir en un documento para resaltar párrafos dentro del texto. En la edición de textos, el uso de las sangrías es un recurso tipográfico que se emplea para mejorar la legibilidad del texto. El lector sabrá exactamente dónde comienza un nuevo párrafo o texto. De igual manera, para un lector, permite que el ojo descanse cada cierto tiempo. Podemos decir, en general, que el uso de las sangrías genera consecuencias estéticas positivas dentro de la publicación. En la imagen puedes observar los diferentes tipos de sangrías. Comencemos por indicar qué es la sangría izquierda. La sangría izquierda es la que se encuentra separada del margen izquierdo del documento. La sangría derecha toma como referencia el margen derecho de la hoja, dejando un espacio a partir de él. La sangría francesa generalmente se ocupa para las definiciones en un texto, dejando separado una parte del texto del resto del párrafo, abriendo una sangría. Esta sangría es la sangría francesa. La sangría de primera línea es la que generalmente utilizamos cada que iniciamos un párrafo para dejar una separación considerando el margen izquierdo de la hoja cierto espacio. La pregunta ahora es, ¿cómo establecer sangrías en la regla de trabajo de Word? Para establecer las sangrías personalizadas en un documento, hay una forma muy sencilla, utilizando la regla de trabajo de Word. En la regla se identifican los marcadores de las sangrías del documento, tal como lo puedes observar en la imagen. Si al abrir tu procesador de textos Word no se encuentra visible la regla, elige la opción Ver y selecciona la opción Regla. De esta manera se activa.
La regla viene definida en centímetros, pero se puede cambiar la unidad de medida a pulgadas o otra medida del menú que tú quieras elegir. Utiliza la opción Herramientas en el comando Opciones en la pestaña General. Es importante que conozcas los marcadores de la regla que te indican cómo poder utilizar cada tipo de sangría. El triángulo que apunta hacia abajo nos está indicando la sangría de primera línea. El triángulo y el cuadro que está en la parte inferior indica la sangría francesa. La sangría izquierda corresponde a todos los márgenes o a los marcadores que se encuentran en la parte superior e inferior del lado izquierdo. Y del lado derecho encontramos la sangría derecha. Ahora veremos las diversas formas de establecer sangrías. Para establecer sangrías utilizando la regla debemos seguir estos pasos. Seleccionar el texto o párrafos en donde se desea aplicar el sangrado. Con el texto seleccionado, coloca el puntero en la regla sobre el marcador de sangría que deseas cambiar, izquierda, derecha, francesa o de primera línea. Arrastra el marcador a la posición deseada oprimiendo el botón izquierdo del ratón y sosteniéndolo presionando mientras mueves el puntero sobre la regla. Al momento que se mueve el marcador, se observará una línea punteada de color rojo que indica la nueva posición de la sangría. Suelta el botón del ratón que mantienes oprimido para establecer la nueva posición de la sangría. También puedes establecer la sangría desde el cuadro de diálogo párrafo, en donde se ejecutan las siguientes instrucciones. Número 1. Selecciona el texto. Número 2. Abrir el menú formato y seleccionar la opción párrafo. Número 3. Establecer la sangría deseada. Y número 4. Oprimir el botón aceptar. Otra forma en la que puedes establecer la sangría es aumentando o disminuyendo la sangría izquierda de uno o varios párrafos utilizando los botones que se encuentran en la barra de herramientas formato o la cinta de opciones formato. Lo que debes hacer es seleccionar el texto, oprimir el botón indicado para aumentar o disminuir la sangría y cada vez que se oprime el botón la sangría aumentará o disminuirá 1.25 centímetros. Para aplicar formato básico a un documento, vamos a hacer la práctica al documento con formato básico. Las instrucciones es que tú apliques formato básico al texto como se indica en las instrucciones de la imagen. Modifica fuente, color, sangrías, subrayado, letra capital. Lo primero que debes hacer es configurar la hoja en forma vertical u horizontal, márgenes izquierdo de 3, derecho de 3, superior de 2.5, inferior de 1.25. Para subir tu trabajo o tu evidencia de la práctica, convierte el documento en formato PDF. Solo envíe el archivo de texto al que le aplicaste formato. Incluye tu nombre en el documento de la práctica. Deberás guiarte en la imagen donde se encuentra el texto, ya con formato establecido. En cada cuadro te está indicando los comandos que se utilizaron para darle el formato al documento. Lo que debes hacer es ir seleccionando cada párrafo y posteriormente aplicar cada uno de los comandos que se indican para obtener el párrafo como lo observas en la imagen. Vamos a utilizar el texto que se encuentra en el ejercicio práctico y aplicarle el formato básico siguiendo las instrucciones que se indican. Lo primero que vamos a hacer es configurar la página. Vamos a Disposición, Orientación vertical, Tamaño de la hoja, carta,
y establecemos los márgenes. Personalizados. Vamos a dejar en el margen izquierdo 3, en el margen superior 2.5, en el margen derecho 3 y en el margen inferior 2.5. Lo aplicamos a todo el documento, ya se encuentra de manera vertical y presionamos aceptar. Ahora vamos a darle formato al título. Seleccionamos el título, aplicamos fuente, buscamos Times New Roman con 36 puntos y ahora aplicamos centrado. Cambiamos el color que nosotros queramos. Ahora daremos formato al primer párrafo. Seleccionamos el párrafo. Elegimos la opción diseño. En la cinta de opciones, borde de página. Vamos a seleccionar la pestaña bordes. Elegimos cuadro. Elegimos el tamaño, el estilo. Aplicamos color al borde y elegimos sombreado. Presionamos el botón aceptar y vemos que se va a aplicar a párrafo. Al siguiente párrafo lo vamos a seleccionar. Elegimos la opción disposición, el comando columnas, lo colocamos en más columnas, elegimos 2 columnas con línea entre columnas, presionamos el botón aceptar. En el tercer párrafo solo vamos a usar la letra capital para la primera letra. Seleccionamos la V, elegimos insertar en nuestra cinta o comando y en nuestra cinta de opciones vamos a encontrar aplicar letra capital. Eliges la letra capital que abarque todo en texto. En el párrafo de observar vamos a seleccionarlo y vamos a aplicar nuestra primera sangría izquierda, tomando el marcador de la regla donde nos indica sangría izquierda. Presionamos clic y lo mantenemos hasta llegar al número 3 de la regla. Ahí hemos hecho nuestra primera sangría izquierda. En el párrafo de reflexionar vamos a seleccionarlo, nos vamos a ir a inicio y vamos a elegir subrayado. El párrafo correspondiente a reflexionar lo seleccionamos y ahora vamos a aplicar la sangría derecha seleccionando el marcador hasta la posición 10 de la regla. En el párrafo comunicar vamos a posicionarnos antes del primer párrafo y vamos a aplicar nuestra sangría de primera línea. La seleccionamos el marcador y movemos 2 centímetros en la regla. En el siguiente ejemplo vamos a colocarnos al final del renglón. Después de la palabra éxito, presionamos la tecla suprimir y vamos a subir todo el párrafo. Ahora seleccionamos todo el párrafo y vamos a aplicar la sangría francesa, seleccionando el marcador y colocándolo
nuestra sangría francesa y moviéndolo hasta después de la palabra éxito en el marcador de la posición de la regla 7. Para alinear, esto va más allá. Simplemente presionamos una tecla tabular y se alinea completamente. Seleccionamos todo el párrafo, nos vamos a diseño, elegimos borde de página y ahora vamos a poner un relleno de color al párrafo y presionamos aceptar. Para el último párrafo lo vamos a seleccionar vamos a aplicar la doble sangría del lado izquierdo hasta la posición de la regla 3, del lado derecho hasta la posición de la regla del lado 13. Seleccionamos nuestra V de ese párrafo, elegimos la opción insertar y en la cinta de opciones elegimos letra capital en texto. Por último, lo que vamos a hacer es ponerle borde a la página. Elegimos diseño, borde de página, pero ahora vamos a la pestaña borde de página. Le ponemos cuadro y presionamos aceptar. Y de esta forma ya tenemos nuestro documento con el párrafo indicado. Como habrás observado, el ejemplo que tienes para hacer tu ejercicio práctico quedó exactamente igual que el documento que nosotros fuimos creando. Es importante que cheques la lista de cotejo para ver que todos los criterios de la evaluación los cumple tu documento y tengas la mejor nota. Algo importante que no debes olvidar es que los marcadores de párrafo, de separación de sección, de separado entre palabras, se activan y se desactivan en el menú inicio, en el comando mostrar u ocultar. Esto te permite guiarte para los formatos establecidos. Ese símbolo no se imprime aun cuando esté visible. Solo es visual en la edición del párrafo. Para enviar, únicamente convierte el archivo que tienes a un formato PDF. Archivo, guardar como, examinar, eliges el nombre del archivo, el tipo de documento PDF y lo guardas en tu carpeta correspondiente de gestión de archivos de texto. De esta forma ya podrás enviar tu documento que está exactamente igual que el ejemplo que se está mostrando. Y de esta forma hemos aprendido a crear un texto con formato básico utilizando las sangrías de la regla en el procesador de textos. Así te habrás dado cuenta de la importancia del uso de las sangrías en un documento.